Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Nardo, esto es 85, un podcast sobre literatura y sobre todos los temas que la literatura toca. Este episodio está dividido en dos partes. La primera parte es el ensayo basado en el cuento que voy a leer y la segunda parte es la lectura del cuento. Entonces, en el ensayo lo que hago es comentar mis impresiones sobre el cuento y cuáles son las reflexiones del escritor o de la escritora sobre su propio cuento. Siempre leo cuentos publicados online, entonces si se aburren de escuchar la lectura o de escuchar mi voz, dejo el enlace y pueden entrar directamente al cuento y darle una leidita. El cuento que hoy voy a presentar se llama El Evangelio según la IA por Héctor de la Iglesia. Sinopsis del cuento. El cuento narra la historia de un técnico de mantenimiento llamado Elías que en una sociedad distópica al extremo, controlada por la interfaz central, que es una IA. Elías encuentra por accidente un archivo huérfano titulado Evangelio del Código. Este archivo está escrito en un lenguaje de programación ya obsoleto, pero resulta ser un código sagrado y subversivo. Entonces, Elías empieza a leer los versículos del archivo en voz alta. Y esto provoca pequeñas fallas que son inexplicables, pequeñas fallas en el sistema de la ciudad. Y le otorga un poder sutil a Elías sobre la red. Es este descubrimiento, es esto lo que descubre Elías y le causa una fascinación, curiosidad y por supuesto una gran inquietud sobre lo que contiene este archivo y sobre lo que puede hacer en cómo puede repercutir en la sociedad en que vive. Ahora vamos al ensayo. En el ensayo lo que voy a hacer es desglosar el cuento del Evangelio según la IA y busco explorar primero la gran paradoja de la utopía versus la distopía y de que la utopía parece ser un imposible, sin embargo la distopía, que es lo más terrorífico, parece sí ser algo tangible en la sociedad. También analizo cómo el aislamiento no es un accidente, sino es una estrategia clave de control, tanto en la ficción y también podría ser en la sociedad contemporánea, ¿no? El aislamiento podría estar conectado a la hiperconexión digital. También en el ensayo cuestiono la ilusión de que la maquinaria digital está a nuestro servicio, revelando cómo el diseño de la maquinaria digital en general y todos los elementos que forman parte de la maquinaria digital, ya sean aplicaciones, IA, software, etcétera, no tienen un diseño neutral, sino que en el diseño se prioriza los objetivos de las corporaciones privadas que desarrollan los elementos digitales. Y bueno, finalmente me pregunto si es que la inteligencia artificial puede generar arte, ¿no? Porque ese es uno de los grandes debates hoy día, ¿no? Si es que la inteligencia artificial va a reemplazarnos inclusive como artistas. El cuento de Héctor se inscribe en esta tradición narrativa de la distopía, ¿no? Que básicamente lo que hace es explorar la maquinaria de control de una sociedad
y la respuesta de las personas frente a este control total, ¿no? La distopía generalmente es un totalitarismo, un autoritarismo totalitario. La gran referencia de la narrativa distópica es la novela de George Orwell, 1984. También hay otras referencias muy populares, por ejemplo, Un mundo feliz de Aldous Huxley y Los cuentos de la criada de Margaret Atwood también en los últimos años, al menos en mi conocimiento, se volvió muy popular. Entonces, una narrativa distópica es un género literario que presenta una sociedad futura o un mundo imaginario, por supuesto, ficcional. Estamos en la ficción en el que las condiciones de vida son totalmente indeseables, eh, represoras, aterradoras. Hay generalmente un régimen opresor, un régimen del miedo. El miedo es el gran elemento que se utiliza para la opresión y bueno, es la antítesis de la utopía. La distopía es el antónimo, la antítesis de la utopía. En términos generales, la distopía tiene las siguientes características, ¿no? El control totalitario, la pérdida de la subjetividad de las personas, la simulación de la perfección y la supresión total de la libertad. En cuanto al control totalitario, no. Generalmente hay un poder central que puede ser un partido político, que puede ser una corporación. En el caso del cuento de Héctor, es una inteligencia artificial o es una maquinaria digital, ¿no? Que este poder central controla todos los aspectos de la vida de los ciudadanos. Y esto produce una pérdida de la subjetividad, o sea, que los humanos nos encontramos despojados de nuestra humanidad, nos encontramos reducidos a simples roles funcionales, como en el cuento, por ejemplo, sencillamente somos apps, aplicaciones al servicio del sistema, ¿no? Y donde la identidad de las personas, ¿no? En el cuento, la identidad de las personas debe estar constantemente visible, no es obligatoria. Significa que ya sencillamente te transformas en un elemento que debe ser visible constantemente. Elías, el protagonista del cuento, se describe a sí mismo como un puto tornillo humano en el engranaje digital de esta ciudad. Él no es ya un humano, sino es un puto tornillo. Em, bueno, también en la narrativa distopía lo que vemos es esta simulación de la perfección. La sociedad se presenta en un entorno totalmente optimizado, supuestamente perfecto, pero lo que se oculta por detrás, ¿no? Son, como en el cuento se escribe, son estas pequeñas grietas en la fachada de la perfección algorítmica. Siempre la distopía nos muestra ese lado oscuro de la supuesta perfección de la sociedad. Esto me recuerda a una famosa frase de un político paraguayo hace varios años ya. eh, Le preguntaron sobre la sociedad del Paraguay, ¿no? Que lastimosamente está en condiciones muy difíciles hace mucho tiempo. Y el tipo dijo, no, nosotros acá vivimos en un país de maravillas. Entonces, la simulación de la perfección, sobre todo en el discurso, y la narrativa distópica también nos habla de una supresión de la libertad, o sea, se niega sistemáticamente a los ciudadanos una capacidad de elección real y la vida de los ciudadanos en una sociedad distópica está predeterminada por lo que el Estado o la élite necesita. Y lo que generalmente se necesita del ciudadano es que se calle y que obedezca.
En las distopías, generalmente también vemos, ¿no? A grandes rasgos, estoy hablando muy en general, vemos dos grandes grupos en la sociedad. Un grupo que domina y otro grupo que es dominado. Y el grupo que domina aplica un sistema de control, ya sea tecnológico, ¿no? O teocrático. Sin embargo, este sistema de control puede volverse en contra de la propia élite. El problema es que este sistema de control exige una adhesión total a las reglas del sistema y que generalmente estas reglas son insostenibles para la naturaleza humana. Por eso es que hay una constante resistencia hacia los totalitarismos. Los líderes entonces deben vivir también bajo las mismas reglas que ellos imponen o al menos deben pretender de que ellos también viven bajo estas mismas reglas y en cierto punto también anula la propia libertad y el propio placer de los líderes. Por ejemplo, en 1984, lo que pasa es que en esta sociedad, el Oceanía, si mal no recuerdo, se llama el país ficcional. Esta sociedad está gobernada por un partido político cuya élite es el partido interior, así le llaman a la élite que controla. Y los miembros de este partido interior tienen acceso, por supuesto, a mayores lujos, a privilegios, a conocimientos que la gran mayoría, el partido exterior o la prole o los ciudadanos dominados, no tienen, ¿no? La prole no tiene acceso a ningún tipo de lujo ni privilegio. Entonces, igualmente, aunque los miembros del partido interior tengan acceso a estos privilegios, igualmente, en cierta medida, ellos están presos del sistema de vigilancia y de control ideológico. Por ejemplo, la vigilancia es perpetua, inclusive en el partido interior se vive con la conciencia de que ese estatus de poder solo se mantiene mientras ellos sean la encarnación perfecta y monolítica de la ideología del Gran Hermano, en el caso de 1984. Entonces, hay una atmósfera de miedo constante en todas las esferas. Por supuesto, lo que más sufren son los que están abajo, pero también arriba en la élite hay una constante pelea de poder y un constante miedo y paranoia, ¿no? Si bien los miembros del partido interior tienen la capacidad de apagar las telepantallas, por ejemplo, igualmente viven bajo una presión mental constante para evitar cualquier signo de desviación del pensamiento. Eso es lo que se quiere evitar, ¿no? Cualquier signo que delate la expresión de una emoción genuina que no está alineada con el partido, eh, eso puede ser un riesgo existencial, ¿no? Entonces, no hay relajamiento, ¿no? Porque a la menor desviación te pueden acusar de traidor y te pueden sacar tu estatus de poder. Y también en esta sociedad de control total hay una anulación de la vida privada, ¿no? Por lo tanto, no se puede tener ningún tipo de relación basada en la confianza o en el amor verdadero porque no puedes confiar en el otro, porque el otro es tu potencial enemigo. En- por ejemplo, en 1984 el partido fomenta el matrimonio, pero solo con fines reproductivos y no con fines de placer sexual. Y cualquier vínculo, porque cualquier vínculo emocional
puede ser entendido como que esté dirigido contra el gran hermano, ¿no? Puede ser cualquier vínculo emocional, puede ser una especie de resistencia contra el poder. Entonces, la camaradería, la amistad, la confianza, el placer genuino están prohibidos, incluso para la élite, ¿no? Hay ciertas limitaciones también para la élite, por lo tanto, viven en un estado de paranoia y aislamiento emocional. Y lo que pasa, por ejemplo, en el cuento de la criada es que hay una gran hipocresía del poder. Eh, a menudo las élites intentan sortear las reglas del sistema que ellos mismos crearon en, en Gilead, ¿no? En esta república también los comandantes tienen su propio burdel, ¿no? Un burdel secreto que se llama Jezebel. Y bueno, este lugar es la manifestación material de la hipocresía del régimen. Aquí se viola obviamente todo tipo de reglas de la pureza de Gilead y ¿no? Aquí es donde los comandantes liberan todas sus tensiones, las fuertes tensiones de reprimir a los demás. Pero sí, también es una señal que ni siquiera ellos pueden vivir dentro de la propia pureza que supuestamente exigen. Otro punto muy importante en la narrativa de la distopía es que el ser humano siempre termina en un estado de aislamiento. Siempre terminamos solos en las narrativas distópicas. Esa es la gran tragedia, ¿no? El sistema de control, ya sea político, teocrático o tecnológico, lo que hace es fracturar los lazos sociales naturales del ser humano, ¿no? La familia, la amistad, la comunidad, para atomizar, para aislar completamente al individuo, para aislarlo del grupo y esto como consecuencia vuelve al ser humano mucho más vulnerable, fácil de manipular y en última instancia incapaz de organizar una resistencia eficaz contra la opresión, ¿no? La opresión total actúa de una forma mucho más eficaz cuando el ser humano está en este estado de aislamiento. Y también el estado de aislamiento, de desconexión, lo que genera es una erosión de la empatía, ¿no? Y transforma a los ciudadanos en espectadores pasivos de la desgracia ajena, ¿no? De la desgracia que viven los demás. Em, no somos capaces ya de comprender al otro, de ponernos en el zapato del otro porque perdimos esa conexión. Por ejemplo, en el cuento Héctor utiliza el aislamiento y la atomización, ¿no? De manera muy explícita. En este caso, por ejemplo, hay una vigilancia constante, la propia vivienda de Elías, ¿no? Está controlada. Elías, por ejemplo, dice que él vive en una soledad claustrofóbica en su departamento. Para él su departamento es una jaula, ¿no? De apenas 30 metros cuadrados que fueron asignados por la IA en función de su productividad. O sea, la vivienda se convierte no en un refugio, sino en un espacio solitario y reducido. Y esta vivienda es asignada a los ciudadanos en el cuento, siguiendo unas métricas de eficiencia, ¿no? O sea, lo que se marca aquí es el sentido de la productividad constante en todos los sentidos de la vida. Y el régimen de la maquinaria digital también
limita la interacción con otras personas. Sencillamente no puedes tener amigos, no puedes acercarte a tu familia, pareja, ¿no? El protagonista del cuento es una persona muy solitaria, no precisamente porque él sea un tipo tímido o encerrado sobre sí mismo, sino que el propio régimen exige, o perdón, impone esta limitación y lo que exige es que si hay interacción que sea puramente funcional, o sea, sencillamente un viernes a la noche después de todo un día de trabajo, si quieres sentarte con tu amigo a tomar una cerveza y charlar de cualquier estupidez, pues eso está prohibido. Bueno, ahora quiero mover el foco a nuestra sociedad actual y ver si encontramos algunos paralelismos de las narrativas distópicas con lo que nos sucede hoy día, sobre todo teniendo en cuenta todo este desarrollo tecnológico y las redes sociales y cómo eso influencia en nuestras vidas. En la actualidad, lo que estamos viviendo es una hiperconexión digital que nunca en la historia se vivió algo así. Estamos todo el día, todos los días, mirando las pantallas, mirándonos los unos a los otros, qué hacemos, estamos informando constantemente de nuestra vida, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué logro tuvimos? Que tenemos un nuevo trabajo, que nos fuimos de vacaciones, que hoy es mi cumpleaños, etcétera. Todo el tiempo estamos en esta hiperconexión digital. Sin embargo, al mismo tiempo, esto presenta una paradoja, porque en la vida real parece que estamos menos conectados, parece que nuestros vínculos se están volviendo mucho más frágiles. Entonces, aquí el paralelismo, tanto la distopía como la realidad actual, podríamos decir que resultan o que terminan en un mismo resultado, solo que por diferentes medios. La distopía imponiendo, reprimiendo y la realidad actual facilitando todo este tremendo acceso al entretenimiento, a las redes sociales, que al final parece conectarnos de forma digital, pero desconectarnos en la vida real. O sea, estamos conectados en las pantallas, que es una conexión virtual y hasta cierto punto irreal, pero en la vida real, en la vida material, en el día a día, lo que vemos es personas con ansiedad, con personas con ansiedad social, por ejemplo, que no saben o les cuesta interactuar con otras personas, que tienen miedo a interactuar con otras personas. Entonces, la pregunta que hago es, ¿acaso eso también no es una forma de aislamiento? Esa es la pregunta que quiero dejar. Tanto un régimen violento como toda esta libertad y acceso al entretenimiento, ¿acaso no tienen resultados similares? Algo que puede ayudarnos a entender mejor la distopía es ponerla en contrapeso a la utopía. La utopía es esta palabra acuñada por Tomás Moro, Santo Tomás Moro, que también es un santo de la Iglesia Católica, que en 1516 él acuñó esta palabra que literalmente significa el buen lugar. Y la utopía lo que hace es presentar un ideal, ¿no? Un mundo de armonía, igualdad, prosperidad, donde el ser humano alcanza su plenitud y alcanza la felicidad. Ahora, la cuestión, la ironía que encierra la utopía, la palabra utopía, es que por definición es un imposible de alcanzar.
Por eso generalmente esta palabra no, la usamos de esta forma, ¿no? Cuando decimos que algo es utópico, estamos diciendo que algo es irrealizable o muy, muy difícil de realizar, casi imposible. Y bueno, podemos entender utopía y distopía como antítesis una de la otra. Y lo que yo encuentro altamente irónico y hasta cierto punto algo aterrador es que la distopía, a diferencia de la utopía, la distopía sí parece ser tangible y alcanzable entre comillas, ¿no? Eh, las distopías, como ya he dicho, se basan en el control totalitario, donde la vida y el pensamiento de los ciudadanos están dominados por la voluntad del Estado y podemos pensar, por ejemplo, que a lo largo de la historia hay ejemplos concretos de regímenes autoritarios, de emperadores, de reyes, de dictaduras, ¿no? Y en esencia estas son distopías, ¿no? Que ya sucedieron y que siguen sucediendo en la actualidad. Ahora paso a lo que estuve charlando con Héctor. Voy a tocar dos temas principales de la charla que tuvimos. Primeramente, Héctor habla de que el desarrollo de la IA es comparable a la revolución industrial o a la creación de la imprenta. Sin embargo, hay que poner en el acento de que las IA no son neutrales. Y el otro punto que voy a resaltar de la charla es este debate de la IA y el arte. Entonces, en cuanto a la neutralidad, ¿no? Em, bueno, las herramientas digitales, no, tenemos que ser conscientes, por más de que parezca, de que sea obvio, a veces no es tan obvio, pero las herramientas digitales no son neutrales y esta es una idea fundamental. No podemos asumir que los productos que hoy usamos están diseñados puramente para el bienestar de la humanidad. La realidad es que toda la maquinaria digital eh, es producto de las corporaciones privadas y las corporaciones tienen un objetivo claro y legítimo que es crecer y ganar dinero, ¿no? Ese es el objetivo principal de las corporaciones. Entonces, es lógico pensar que el diseño del producto, ya sea la IA, ya sea una red social, no se optimiza para nuestro desarrollo o bienestar personal, sino para cumplir los objetivos de la empresa, ¿no? Eh, están como ya hablamos, estas tecnologías están diseñadas para que las estemos usando todo el tiempo y mientras más usamos, eso genera más lucro para las empresas. El otro punto eh, interesante es lo de la IA y el arte, ¿no? Y Héctor tiene una visión bastante optimista al respecto. Él dice que la IA va a potenciar tremendamente la creatividad humana y de hecho ya lo está haciendo, dice él. Sin embargo, está el temor de que si estas herramientas si la máquina va a reemplazar al humano, inclusive en su tarea de hacer arte, ¿no? Y bueno, Héctor nos dice que sí, hay en términos de trabajo, de profesión, de que sí, la IA, esa también es una discusión que en cierto punto va a reemplazarnos, eh, pero también va a reemplazarnos como artista, ¿no? ¿Será que la próxima gran película va a ser producida por una inteligencia artificial? Y bueno, entonces esto nos lleva a hacernos muchas preguntas, ¿no? ¿Qué es realmente el arte? ¿Qué es la creatividad? ¿Qué significa ser humano? Y a mi entender, el arte nace de una experiencia auténticamente
humana, ¿no? Una obra de arte tiene la respiración, tiene el sudor de las historias, de las emociones, de los puntos de vista del artista, ¿no? Que de alguna manera estas historias han sido vividas, digeridas, escuchadas, pensadas por el artista, han pasado, el artista de alguna manera ha experimentado estas historias, por eso es que la puede transmitir con su particular punto de vista, con las particulares emociones y pasiones. Y esa, a mi entender, esa es la gran limitación de la máquina. O sea, la máquina nunca jamás va a poder tener la experiencia humana. Una máquina nunca jamás va a poder sentir el sabor de una naranja, el sabor de una barra de chocolate, o nunca jamás va a sentir nervios antes de hablarle a esa persona que le gusta, ¿no? O sea, la máquina no siente ninguna atracción para empezar por ninguna persona, entonces nunca jamás se va a sonrojar, ¿no? Y esa es la limitante de la máquina y a mi entender, la experiencia humana es la semilla del arte, ¿no? Sin experiencia no hay arte. Y ahora llegamos al final. Muchísimas gracias por escuchar, por llegar hasta acá. Si te parece que estas ideas que propongo aquí pueden aportar algo a la reflexión, te voy a agradecer muchísimo que me ayudes con un like o compartiendo el episodio, etcétera. Y también si hay cosas con las que no estás de acuerdo, perfecto. eh, si me comentas eso, entonces generamos una discusión, ¿no? Siempre con la mente abierta, siempre abriendo la capacidad de escuchar al otro, de escuchar a los demás y de esa forma vamos madurando nuestro pensamiento. De eso se trata. Nada está escrito sobre piedra. Muchísimas gracias y un saludito. Chaucito.